Tenemos con nosotros a Carlos Barrabés, él es fundador y presidente del Grupo Barrabés y precisamente su conferencia va a versar con el título Diseñar el Mañana, que es lo que toca, aunar esfuerzos entre todos. Él es pionero del comercio electrónico en España, tiene una fe ciega, hay que decirlo, por los emprendedores y voy a hacerme eco de sus propias palabras porque siempre afirma en sus apariciones públicas que ellos van a crear el trabajo del futuro. Vamos a hacer una breve reseña porque realmente si nos ceñimos a detallar de forma exhaustiva todo ese bagaje a nivel profesional y toda la experiencia que lleva a sus espaldas, yo creo que no habría tiempo ni siquiera para llevar a cabo la conferencia. Pero bueno, sí puntualizar que fue en el año 1995, con 25 años de edad, cuando Carlos Barrabés, hijo de propietarios de una tienda de material de montaña en el pueblo pirenaico de Benasque, en Huesca, pues creó barrabés.com. ¿Y por qué esta reseña se destaca en su currículum? Porque fue un punto de partida pionero. Creó barrabés.com y fue una de las primeras tiendas online en España. Prácticamente, pues 20 años después, los hermanos Barrabés dirigen la cadena de tiendas, también un canal online, una consultora tecnológica, una firma de desarrollo web y también una incubadora de startup, entre otros negocios. También me gustaría resaltar que proviene del mundo rural porque él tampoco lo olvida, es una persona cercana, sencilla y no olvida sus raíces y se nota siempre en la búsqueda de un equilibrio que contribuya a su desarrollo. Pero bueno, como he dicho, su agenda es bastante apretada. Afortunadamente tenemos el lujo de disfrutar de sus palabras en esta conferencia desde Santa Cruz de Tenerife para el resto del mundo vía internet, como tiene que ser, con esa apuesta por la nueva tecnología, una ventana abierta al mundo a través de la red. Y haciéndome eco de sus palabras en entrevistas recientes que he realizado, ha dejado muchos títulos que realmente yo creo que dan en el punto de la diana. Si hay un triunfador en esta crisis, no es China, tampoco es Estados Unidos, sino las plataformas tecnológicas. De hecho, Barrabés siempre ha resaltado que son muchas las oportunidades económicas para las pymes en este contexto, para el comercio, para la hostelería, para el sector servicios. De esta crisis ha dicho que no se sale ni con ahorro de costes, ni rebajando sueldos, ni echando a trabajadores de la plantilla, sino teniendo más productividad a través de la tecnología. Y esto lo dice un hombre que además afirma que trabaja por pasión y no por dinero. Precisamente lo hemos escuchado últimamente con una frase que ha dejado como un gran titular en sus últimas intervenciones públicas, una frase que resuena prácticamente en los diferentes medios de comunicación social que se han hecho también eco de sus conferencias. Y es que tenemos que invertir en nuestra gente. ¿No es así? Carlos Barrabés, buenas tardes, bienvenido. Y hoy un placer. Si es así, yo soy un absoluto creyente en que tenemos que cambiar el modelo e invertir en la gente, apostar por nuestra gente, para crear un modelo nuevo, un modelo realmente que funcione. Así que sin dudas es así. Oye, un placer estar aquí. Estoy liado, pero no tanto. Todo el mundo está muy liado. Y sinceramente, sabéis mi pasión por las Islas Canarias. Así que muchas gracias por invitar. Y sobre todo, recordar por qué estamos aquí, ¿no? Estamos por el medio ambiente. Un placer, pues damos ya comienzo, si te parece, a diseñar el mañana en la mejor de las manos. Pues perfecto. Bien, permitidme que os comparta una pequeña presentación. Creo que será lo mejor, ¿no? Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo, no? Y muchos me habéis visto esta slide, ¿no? Y que se está cumpliendo, que es una slide de Black Mirror, ¿no? Donde el futuro se convierte en algo negro, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado. Los últimos 30 años, el futuro era algo brillante, que iba a ser brutal, con coches voladores, con gente feliz, con edificios altos, ¿no? Grandes ciudades, y de repente hemos perdido la confianza en el futuro porque hemos perdido la visión unificada del futuro. Nuestra visión del futuro se ha partido, se ha disgregado, y cuando se disgrega la visión del futuro, pues ocurre esto, ¿no? Que se vuelve distópico, ¿no? Que muchísima gente pierde la confianza.
¿Y esto por qué ha ocurrido, ¿no? Pues esto le he dado muchas vueltas y lo he hablado con mucha gente. Yo diría que tenemos un problema grave, que es un problema que tenemos que vencer obligatoriamente para seguir, ¿no?, a la siguiente pantalla. Y el problema es que todavía nos vemos como el centro del universo, ¿no? Todavía tenemos una visión de tribu. Cuando tú te ves como el centro del universo, te asustan pocas cosas, porque tú con tus manos y unos amigos y unas amigas sabes que más o menos te puedes defender, ¿no? Y tienes esa confianza enorme que tenemos los humanos en nosotros mismos, que es absolutamente desproporcionada y que no es real. Una cosa es que tengas confianza en ti mismo y otra es la realidad, ¿no? La realidad es que puedes hacer lo que puedes hacer. Hay límites, tú mismo tienes límites, ¿no? Esta frase del límite está en el cielo es cierta a lo mejor para el 0,01% de la población mundial, ¿no? El resto tenemos límites. Esta visión de que todavía pensamos que somos el centro del universo nos lleva a que cuando vemos que somos frágiles, cuando nos conectamos, nos da miedo. Nos da mucho miedo y no sabemos manejarlo. Y tenemos un acto reflejo que es desconectarnos, ¿no?, inmediatamente. Dices, madre mía, ¿no? Tengo que ver el mundo no como individuo o como pequeña comunidad, sino como especie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una pandemia, ¿no? O tengo que verlo, ¿por qué? Pues porque porque existe la ONU, porque existe el G20, porque existe la Comunidad Europea, porque existen organismos que no soy capaz de entender, ¿no? Y este, digamos, empacho de complejidad nos ha llevado a tener un acto reflejo masivo en medio mundo y que yo diría que se puede llamar como una mala gestión, se puede determinar como una mala gestión de la incertidumbre. Cuando llegamos a entornos muy complejos, los humanos tenemos problemas reales para gestionarlos. Y este es un reto fundamental para el planeta. Ser capaz de admitir y de gestionar y de vivir mundos complejos. Y en esto tenemos todos que aprender muchísimo. Desde luego los del mundo complejo también, no solo los que no somos capaces de enlazarnos a él, ¿no? Realmente creo que hemos hecho una primera prueba de conexión global y realmente en cierta medida ha funcionado, pero al final no ha terminado de salir bien, ¿no? Nos falta todavía contenido para esto. Y está claro que estos problemas que vienen, problemas de nivel especie, como por ejemplo el calentamiento global, ¿no?, o como por ejemplo la crisis de los ecosistemas, ¿no?, son problemas brutalmente grandes y no son problemas que tengan solución por separado. Así que no tenemos ninguna posibilidad y lo estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos este ensayo que tenemos para una catástrofe mayor, un ensayo terrorífico, porque, pues imaginaos, ¿no? 372.000 personas fallecidas, ¿no? Todos encerrados en casa, ¿no? Tremendo, ¿no? Esta incapacidad para asumir estos entornos complejos hace que la conexión nos abrume, ¿no? Y sobre todo, en ese instante, en cuando nos abruma la conexión, perdemos la sensación de control. Y lo peor que le puede pasar a un humano es perder la sensación de control, porque en ese instante, ese acto reflejo le hace desconectarse. Cuando la única salida para solucionar estos grandes problemas globales es conectarse más y mejor. Y esto es muy importante. Y este es el momento en el que estamos. Un momento, pues realmente, digamos, de paso de un modelo de conexión a uno superior. Es un paso que pues, probablemente puede costar 10 años o puede costar 50 o 100, ¿no? O puede no darse nunca. Y este es el reto que tenemos. ¿Hay auroras boreales en Cuba? Sí, en 1859 hubo una aurora boreal en Cuba. Y si tuviéramos esa misma aurora boreal hoy, porque fue la mayor tormenta solar que recordamos, pues se rompería casi todos los aparatos que tenemos, ¿no? Es decir, no se puede recuperar el control, eso es una utopía. Cuando alguien dice recupero el control, está engañando, porque el control no se puede tener, porque pertenecemos a ecosistemas superiores. Y esos ecosistemas superiores siempre existirán, no importa el desarrollo que tengamos. Siempre va a haber un ecosistema superior, siempre habrá un problema global enorme
al que habrá que responder, ¿no? Dirás los dinosaurios, ¿no? Así que tenemos que aprender a manejar la incertidumbre. Y en el fondo, si nos fijamos en las personas y los lugares y las comunidades que más o menos les ha ido bien, tienen un modelo de manejo de la incertidumbre, ¿no? Básicamente saben manejar su entorno, ¿no? Y esto es muy, muy relevante. ¿Qué ocurre? Cuando hay hechos realmente profundos, manejar la incertidumbre se convierte en casi un heroicismo, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Así que el futuro, sin lugar a dudas, pasa por reivindicar aquello que nos hace ser humanos. Y esto es muy relevante. Lo que nos ha traído hasta aquí, sin duda, es ser humanos. Cuando tú llegas a la esencia humana, a la codependencia, al activismo, a la colaboración, a la diversidad, ¿no? A la humildad, al idealismo, ¿no? A la inclusión, ¿no? que se daba en las cuevas ya, al impacto y a los movimientos globales, las nuevas cosas que definen en estos días a ser humano, ¿no? Siempre los humanos hemos querido ser globales, porque desde el primer día los humanos fuimos por el mundo, ¿no? Recordad los australianos, ¿no? Ya alguien viajó de África a Australia para vivir, ¿no? Imaginaos, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando voy por allí, ¿no? Imagínate meterte en ese mar con una canoa, evidentemente una pareja, ¿no? Probablemente con hijos, ¿no? Y meterte allí con un tronco a saber cómo lo hacían, ¿no? Imagínate, ¿no? Siempre ha habido esa necesidad de ser globales, ¿no? En los seres humanos. Eso es ser humano. Así que el progreso, sin duda, nace de aprender a gestionar la complejidad. Cuanta más complejidad se ha sabido manejar, más nos hemos progresado, ¿no? Así que reivindicar lo que nos hace ser humanos hará que la gestión de la complejidad de los próximos años pues sea mejor y logremos no caer en este mundo de espejos negros, en este mundo oscuro, en este mundo en el que todo el mundo piensa que el futuro va a ser peor, pero que ninguno está de acuerdo en cómo va a ser de peor. Cada uno dice que va a ser peor por una razón diferente. Y esto es tremendo, ¿no? Ni siquiera hay acuerdo en por qué va a ser malo. Así que aprender a gestionar la complejidad con una base humana creo que es la lección que hemos aprendido en los últimos 30 años, ¿no? Bien, si vemos, por ejemplo, una cosa fácil, el año 2000, ¿no? La globalización del año 2000 al 2017, aquí veis lo que ha hecho, por ejemplo, con China. El año 2000 China es esa cosita, no sé si la veis aquí, y China el año 2017 es esto. Esta es su cadena de valor. Es alucinante, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo la globalización no se ha construido en base a valores humanos, sino que se ha construido en base a la producción. Y la producción es algo de los siglos pasados. Hoy en día producir es importante, pero nadie está pensando en eso todo el día, porque realmente los productos salen, cada vez hay más robots en las fábricas, es súper difícil, súper complejo, pero se sabe hacer. Y las cosas que se saben hacer no son son importantes, pero no son relevantes, ¿no? Esto que siempre digo que es como el oxígeno, ¿no? El oxígeno es importantísimo, pero nadie está pensando en que está respirando todo el día. Así que hemos construido la globalización en un tanto por ciento importantísimo sobre la producción. Y esto nos ha traído problemas importantes, porque nos ha traído desigualdades, nos ha traído desconexiones y nos está trayendo en estos momentos pues, revueltas y una década muy complicada por delante. Así que realmente es poco construir la globalización sobre la fabricación. Debemos construirla sobre más cosas y más humanas. La globalización del futuro, sin duda, se va a construir sobre la sostenibilidad, pero no sobre la sostenibilidad medioambiental solo, sino sobre una necesidad muy amplia, sobre una sostenibilidad muy amplia, sostenibilidad realmente profunda y realmente horizontal. Porque como especie necesitamos poner las consecuencias por delante de los intereses para construir soluciones globales. Y esto es muy importante. Es decir, necesitamos pensar antes. En los procesos desarrollistas nunca se piensa antes, se piensa durante, ¿no? Y el pensar durante es interesante
pero en ningún caso es suficiente. Realmente hay que pensar antes qué puede pasar con lo que voy a hacer. Y esto es muy importante. A la hora de construir en un ecosistema, hay que entender bien el ecosistema. Hay que saber qué impacto vas a tener. A la hora de desarrollar un modelo económico, tienes que pensarlo antes, un modelo educativo. Y este pensamiento previo es un pensamiento fundamental. Y es un pensamiento estratégico. Y es un pensamiento que no es a corto plazo. Es un pensamiento a largo plazo. Y este es uno de los grandes temas que nos va a perseguir en los próximos años. ¿Cuál es la visión de los largos plazos? Y cuando nos damos cuenta muchas veces que decimos que faltan líderes, la manera de saber que faltan líderes es porque faltan visiones a largo plazo. Y esas visiones a largo plazo siempre las ha construido el liderazgo. En muchos casos liderazgos compartidos. Muchas veces un líder, y menos en el mundo digital, no es una sola persona, ¿no? Pero evidentemente sí que hay personas que son líderes, ¿no? Y esto es fundamental. Necesitamos recobrar el liderazgo porque necesitamos tener largo plazo. ¿Y qué ha permitido siempre construir la visión de una empresa, por ejemplo, por poner un ejemplo en las empresas, ¿no? Puede ser de un territorio, puede ser pues la misión, ¿no? ¿Os acordáis? Quiero ser la empresa más grande o el territorio con más turistas, o quiero ser el lugar donde se produzcan más naranjas, ¿no? Y es una visión que permite, pues a lo mejor decir que quiero ser el más grande de mi gremio, el tercero de mi gremio. Es una visión muy cuantitativa, ¿no? Y que ha funcionado durante muchos años, pero que tiene un problema muy grave. Y es que, evidentemente, estamos viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? Que crea un mundo pues un poco injusto, ¿no? Y un poco no, en muchos casos bastante injusto. Así que es insuficiente. Hay que ponerle más capas a esta visión, ¿no? Y sí, seguramente la capa que viene con una fuerza descomunal a esta visión es la capa del propósito. Es decir, la visión vale, pero dentro de un propósito. ¿Y qué es el propósito? Mira, la visión es para dentro de tu empresa, de tu territorio, ¿no? Pero el propósito es para dentro y para afuera. Es decir, ¿por qué yo como empresa o como territorio soy bueno para el mundo? ¿Por qué que yo exista es bueno para los demás? Y esto es fundamental. Y este es el paso que estamos dando en este momento en medio planeta, ¿no? Muchísima gente está pensando en propósito. Imaginad lo que está pasando estos días pues en Estados Unidos. Muchísimas empresas están pensando en propósito. Imaginad lo que ha pasado, por ejemplo, en España, la cantidad de empresas que han ayudado, ¿no? Y la cantidad de territorios. El propósito cada vez es más importante. Gestionar por propósito implica articularlo. Y articularlo implica que sea verdad. Y esto es muy relevante. Pero nos hemos dado cuenta de que todavía falta más, ¿no? Porque nosotros hemos sido capaces de hacer cosas buenas a corto plazo, pero nos ha fallado el largo plazo. Lo importante de todo esto es el legado, ¿no? Es decir, podemos decir pues, que la revolución industrial fue buena, ¿no? Hace más de 150 años, vamos. Pero en realidad hemos visto que al final se va a cargar el planeta. Así que algo hemos hecho mal en todo este tiempo. ¿Y qué hemos hecho mal? No pensar antes. Porque si hubiéramos pensado antes, seguramente habríamos cambiado los combustibles fósiles y habríamos hecho menos cosas en los ecosistemas. Así que en realidad el propósito está bien, pero el legado está mucho mejor. El decir, yo estoy realmente afectando para bien al planeta a muy largo plazo. Realmente para siempre. No veo en el futuro por qué le estoy haciendo daño al planeta. Y este es un pensamiento muy importante en los territorios, muy importante para las personas, muy importante para las compañías. Al final, creo que en una primera fase de globalización hay gente que ha pensado que a él le puede ir bien aunque a los demás no les vaya bien. Aunque en realidad a muchísima gente le ha ido bien la globalización, a miles de millones. Así que lo que sabemos que cuando nos va bien a todos es cuando a muchos les va bien. Necesitamos que les vaya bien a los demás. Y este es un pensamiento fundamental, ¿no? Y importantísimo, ¿no? Y esto nos lleva a que un entorno complejo necesita generar un equilibrio para ser sostenible, porque hemos visto que a mucha gente le ha ido bien, pero ha llegado un momento que se ha roto, ¿no? El sistema. ¿Y por qué se ha roto? Porque le iba bien de una manera que no era sostenible. No era sostenible con el planeta, no era sostenible con las personas. Y ahora tenemos pues este momento de repensar el mundo, que vamos a tener pues, en esta próxima década por lo menos,
que realmente tiene que ver con buscar un equilibrio. Así que sí que dinámicamente se debe buscar ese equilibrio. Y probablemente pensando antes sea más fácil que el modelo se equilibre, ¿no? Se reequilibre de una manera dinámica. Así que vamos a entender la empresa, el territorio o nosotros mismos como una plataforma en el concepto de apertura y de interacción, de colaboración, de generosidad, de humanidad, que genera impacto en las personas y en el planeta. Y esto es muy relevante. Ser consciente de que tú eres realmente importante para que a muchos les vaya bien y para que a ti te vaya bien. Y esta relación es una relación nueva, ¿no? Yo diría que sobre el siglo pasado pues hemos vivido en un win-win, ¿no? En el que uno ganaba un 80 y otro un 20, ¿no? Y eso estaba aceptado, ¿no? Y ahora estaríamos en un win-win-win. Y este tercer win es fundamental, ¿no? Es ganas tú, gano yo, pero gana también el planeta, ¿no? Este modelo. Y quizá vayamos a un cuarto win, ¿no? Que es ganas tú, gano yo, gana el planeta, pero lo hace para siempre. Y esto ya digamos que es muy aspiracional, pero probablemente en los próximos años estemos hablando de este tipo de cosas. Bien, esto nos lleva a cambios increíbles, ¿no? Y el cambio más grande seguramente es el cambio de perímetro, ¿no? El cambio de perímetro como persona, como territorio, como compañía, como fundación, ¿no? El desafío es ser capaces de generar nuevos espacios de creación de valor compartido. Yo hace un tiempo, y precisamente lo explicaba ayer, ¿no? Iba por la calle y había una moto de estas compartidas de bike sharing, ¿no? Unas motos de estas que se comparten. Y entonces vi la marca de la moto, de la compañía que la había puesto, y dije, vaya, estos la han puesto, esta moto está aquí por sostenibilidad. Un poco más adelante vi otra de otra marca. Dije, vaya, es curioso, esta moto está aquí por movilidad. Un poco más adelante vi otra y dije, madre de Dios, esta moto con esta marca está aquí por conveniencia. Bueno, vi 5 empresas de motos y ninguna estaba por lo mismo. Y eso me hizo pensar mucho, porque realmente, ¿qué es la movilidad? ¿O qué es la sostenibilidad? ¿O qué es la conveniencia? Son los nuevos gremios. Y ninguno de esos gremios es posible definirlos. Cada operador que esté en uno de esos gremios va a hacer un gremio para él. Y esto es la complejidad. Así que una de las cosas a la que nos enfrentamos es a realmente ser capaces de generar nuevos espacios de creación de valor compartido, porque estamos definiendo realmente el mundo. El mundo de hoy es más moldeable que el que había, porque es mucho más abierto y porque se maneja de una manera muchísimo más en tiempo real. Y eso va a misa, es definitivo. ¿Y por qué? Pues mirad, recordáis que toda la vida, ¿no? Lo importante ha sido la tierra, el capital y el trabajo. Pues eso, que era súper importante, ¿no? Hace 30 años, hoy es importante, pero mucho menos. Hoy los datos, el talento y la propiedad intelectual, es decir, los intangibles, pues ya son el 30 y tantos % del valor, ¿no? Casi ya tendiendo al 40. Probablemente sean el 50 pronto. Imaginaos qué locura. Lo que estamos hablando es que la globalización está construida sobre un valor que es menos importante que los valores que vienen. Así que los valores intangibles, que son valores manejables completamente por humanos, no así la tierra, el capital y el trabajo, que se van a mecanizar, o van a hacer robots. También va a haber robots en datos, en talento y en propiedad intelectual, pero va a haber muchos más humanos, absolutamente, con mucha más capacidad de creación, ¿no? Con mucho más espacio para vivir y desarrollar una vida sostenible, una vida justa, ¿no? Este mundo de los intangibles claramente forma parte del nuevo escenario y realmente es algo que es un cambiador de juego, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente esto desequilibra la balanza hacia un lado, ¿no? Así que sí que es posible una nueva globalización, desde el momento en el que los datos viajan prácticamente gratis, la globalización no va a parar. Probablemente tengamos 4, 5, 7 regiones en el mundo de 500 habitantes
que comercien mucho menos entre ellas activos físicos, pero probablemente la cultura, los datos, las propiedades intelectuales sigan fluyendo entre estos lugares y estemos ante una globalización que permita mucho más también la incorporación de culturas y valores humanos. Así que yo no creo que la globalización vaya a parar. Yo creo que la globalización va a ser diferente, pero va a ser diferente porque es normal que lo sea, porque ha cubierto una etapa. Y esa etapa se va a embeber, no va a desaparecer. Por supuesto que va a seguir habiendo comercio internacional, pero probablemente no vaya a ser lo más importante el comercio internacional de activos físicos. Probablemente el container sea una buena imagen para el siglo XX, pero no lo sea para el siglo XXI. Probablemente al paso que vamos, un servidor en la nube es mucho más la imagen del siglo XXI y veremos lo que nos depara el futuro. Bien, sin duda, en este nuevo escenario la tecnología es definitiva y vemos cómo crece y cómo se desarrolla y cómo busca la productividad, ¿no? Entender este mundo solo con costes es poco. Por supuesto que los costes son relevantes. Este mundo tiene que ver con la productividad y la productividad en un porcentaje grande tiene que ver con el uso de la tecnología correcta. Estas tecnologías pueden hacer un mundo muy diferente y de hecho lo están ya moldeando. Este nuevo escenario de competencia entre regiones básicamente tiene un cambio enorme, ¿no? Hemos vivido las cadenas de valor, ¿no? Cadenas de valor tremendas, ¿no? Pues hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con las mascarillas o con los respiradores, ¿no? Que realmente, como se fabricaban todos en China, pues no había, ¿no? Así que casi todos los territorios van a tener de todo. Y este cambio es muy importante porque vamos a ver un cambio de cadenas de valor a ecosistemas. Y estos ecosistemas sin duda serán muchísimo más sostenibles, ¿no? Con una conciencia mucho mayor de los lugares donde van a estar, o sea, de los ecosistemas naturales donde van a estar, ¿no? Por explicarlo de una manera fácil, en el 2001 Nokia, que era el líder del mercado de móviles, producía el 75% de todas las piezas de sus móviles en 8 factorías de Nokia, ¿no? En el 2016 ya Apple construía los móviles en 789 localizaciones. No hemos tenido desabastecimiento de móviles. No han fallado, ¿no? Tú puedes ir a comprar un móvil hoy que hay, ¿no? Y esto es muy relevante, ¿no? Y es cierto que a lo mejor algunas piezas han tenido problemas, pero estos ecosistemas son muchísimo más competitivos, ¿no? Y la creación de estos ecosistemas es una oportunidad única porque van a cumplir muchos criterios sostenibles, de circular economy, por supuesto con energías limpias que deberán ser baratas, porque ningún país va a poder competir sin tener energía libre y barata, energía limpia y barata. Bien. Este nuevo escenario, el valor tradicional humano es un poco un espacio en extinción. Imaginaos, ¿no? Yo recuerdo en San Francisco, ¿no? Siempre como levanté la mano para pedir un taxi y, claro, me miraron como si fuera viejo, ¿no? Ya de 90 años y que no tuviera ni idea. Porque el taxi se pide así, no se pide así, ¿no? Entonces, la muchacha que conducía el taxi, pues claro, cobraba menos porque no había cogido ella, bueno, en este caso, si hubiera pedido por mi teléfono móvil el taxi, ella no hubiera cobrado por coger el cliente, por conseguir el cliente, habría cobrado por otras cosas, pero eso ya se lo da la aplicación. Además, tampoco habría cobrado por saber dónde tiene que llevarme, porque también con Google Waze me hubiera llevado sin saber nada el primer día de trabajo, ¿no? Me hubiera llevado a ese sitio. Es tremendo esto. Pero además, tampoco el coche hubiera sido suyo, porque el coche es de fondos de inversión o de gente que quiere invertir en coches, no es de la persona, no es del conductor. Así que poco a poco le vamos quitando valor al humano. Así es como funciona la tecnología. Hasta que llega un momento que, raca, ya conduce solo el coche, ¿no? Así que uno de los grandes problemas del mundo es que muchas personas ven ese futuro negro realmente porque la tecnología le quita valor como humano. Y esto es tremendo, ¿no? Y esto no puede ser, claro.
No puede ser, porque realmente necesitamos construir un nuevo valor humano, básicamente porque nos está igualando la tecnología en muchos lugares, ¿no? Así que todo esto nos lleva a entender que hemos estado siglos intentando conectarnos entre nosotros y siempre nos hemos intentado conectar, pues por lo que se sabe de los neandertales, de los humanos, por lo que sé yo de los de mi pueblo, ¿no? Que siempre han intentado conectarse con los de los valles de al lado, ¿no? Cruzando los puertos de la montaña, ¿no? Y los puertos eran parte fundamentales porque eran la conexión, ¿no? En las montañas. Así que queríamos conectarnos, ¿no? Pero hemos estado siglos intentando conectarnos sin darnos cuenta de que formamos parte del mismo sistema. Así que en realidad estábamos ya conectados. Lo que pasa que no estábamos conectados pues, para hablar o para querernos, pero estábamos conectados en nuestro destino, ¿no? Y esto nos hace entender que avanzamos hacia redes de comunidades diversas. Y esto es muy importante. Vamos a ver. Más conexión ya no implica más concentración. En esta fase de la globalización, más conexión significa más desarrollo humano sostenible. Y este es un cambio fundamental que tardará años, pero que vamos hacia ahí, ¿no? Imaginemos un país descentralizado, ¿no? Por ejemplo, Alemania, ¿no? En Alemania, pues muchísimas ciudades pequeñas de 15, 20.000 habitantes, de 100.000, 200.000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, Frankfurt, ¿no? Que es una ciudad que tiene unos 600.000 habitantes, como Zaragoza, pues tiene el Banco Central Europeo, ¿no? O sea, muchísimas de estas ciudades tienen dinamismo suficiente, tienen industria, tienen sociedad civil. ¿Y esto qué hace? Hace que haya múltiples élites, muchas élites. Y eso crea igualdad. El hecho de que haya... Si en un país tienes una ciudad que es la mitad del país, ahí solo hay una élite en esa ciudad, no hay múltiples élites. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Así que realmente la distribución se entiende como un modelo de futuro, ¿no? Pero esto quiere decir que no va a haber ciudades grandes, ¿no? Pues no, porque, por ejemplo, Alemania, en el momento que realmente consolidó su modelo, pues fue cuando tuvo Berlín, ¿no? Y Múnich fuerte, que son ciudades, sobre todo Berlín grande, ¿no? De muchos millones de habitantes. Y esto es muy relevante. El mundo es una red, y porque la clave y nuestro deseo es conectarnos. Y esa red tiene conexiones ultra fuertes, que es entre ciudades enormes, ¿no? Una red es como la luz, ¿no? Tú enchufas, pero no te das cuenta que se enciende la luz porque pagas. Si no pagas, no se enchufa. Una red te da si tú das. Y esto es muy importante entenderlo. Te da si tú das. Cuanto más participes tú en la red, más te da. Cuanto más contenido pongas, más te da. Y esto es muy relevante, ¿no? Así que realmente tú puedes ser un sitio muy pequeño, pero muy interesante y entonces te dará mucho. Tendrás una ultra conexión, ¿no? Así que el mundo se está comenzando a dividir en redes ultrafuertes y estas ciudades que están conectadas por redes ultrafuertes cada día se parecen más porque tienen unos niveles de conexión tan bestiales en personas, en datos, en formas de pensar, que básicamente vas a la calle central de una ciudad de estas y tiene las mismas tiendas que la siguiente, ¿no? Porque comparten hasta los turistas. Así que esta red ultra fuerte, sabemos que es importante, pero es muy, muy importante para un territorio y tener redes moderadas, muy importante. Esto es lo que te hace fuerte. Y también redes débiles, absolutamente relevante, porque en las redes, en las conexiones débiles, en estas redes débiles, hay muchísima belleza. ¿Qué significa belleza? Diferencia. Claramente, un lugar con muchas conexiones débiles tiene más posibilidades, sin duda, de tener creatividad extrema, ¿no? Porque cuando tienes ultra conexión, resulta que la creatividad se parece mucho. Mucho, mucho, mucho. Demasiado. A veces viajas por el mundo y vuelves a casa preocupado porque todo el mundo que has conocido tiene las mismas ideas que tú, ¿no? Y esto es bastante complicado. Y cuando alguien tiene una idea, inmediatamente la tienen todos los demás. Así que la máquina que hay que construir es una máquina que incluye de una manera definitiva, pues por ejemplo, al medio rural y a las ciudades medianas. Esto es absolutamente relevante en este tiempo y estamos viendo cómo ante un problema grave como la pandemia, pues es bueno tener muchas ciudades medianas. Es bueno. Esto
claramente, en un mundo donde te puedes llevar el trabajo contigo, pues tiene mucho futuro, ¿no? El trabajo siempre ha definido los lugares y resulta que el trabajo sigue siendo lo más importante que hay. Hemos salido de esta crisis y sigue siendo lo más importante que hay, ¿no? Lo que define dónde vives, cómo vives, en un porcentaje enorme, ¿no? Por eso es tan importante todavía el trabajo. A lo mejor en un siglo II no lo es, pero hoy por hoy lo es. Y por primera vez la gente se puede llevar el trabajo a casa o un rato, por ejemplo, imaginaos que teletrabajas 2 días a la semana o un día, o todos los días y vas una vez al mes a ver a la gente, o para siempre, ¿no? O sea que vamos a tener muchos grados de teletrabajo. Y este teletrabajo, sin duda, permite una descentralización absolutamente, absolutamente necesaria. Pero esto, sin lugar a dudas, no implica cargarse los modelos de conexión globales. Es un contenido fundamental ese equilibrio. Tiene que ser una red equilibrada. Bien, y entonces el mundo, pues básicamente se divide en si trabajas para una app, ¿no? Es decir, para un mundo tecnológico montado sobre una base industrial y con una mentalidad industrial, que es básicamente Silicon Valley, ¿no? En el cual, pues la gente, imaginaos, ¿no? Que trabajas en una app y llevas comida a casa de alguien y te dicen si lo has hecho bien o mal. Imagínate qué tremendo, ¿no? Que tu vecino diga si lo has hecho bien o mal, ¿no? Imagínate que vas a pedir un crédito dentro de 20 años y esos datos los tienen y tuviste un par de años en el que, no sé, te separaste y no tuviste buenos años, ¿no? Y resulta que no te lo dan porque en tu vida no te has portado bien. Esto estamos viendo en China, o sea, no es ciencia ficción, ¿no? Así que realmente trabajar para una app implica que te van a ir cortando poco a poco valor humano. Por eso es tan importante entender todo este mundo de las apps, ¿no? Y por eso muchas que son fundamentales se han convertido en la nueva infraestructura. Imaginaos en el mundo del turismo, ya que estamos ahora en Canarias, por ejemplo, Booking, Expedia o Priceline, ¿no? Son lugares pues, que se llevan pues, el 17 hasta el 28% se suelen llevar, ¿no? De lo que de un hotel. Y terminamos pagando casi nada quien hace la cama, ¿no? Imaginaos, ¿no? Esto pues es tremendo, ¿no? No puede ser, ¿no? Yo cuando comencé con mi hermano José, pues pagábamos por Mastercard y Visa un 6,5%. Ahora se paga un 0,38, 0,40 y no solo no les ha ido mal a Mastercard, sino que Mastercard y Visa ahora son empresas increíblemente grandes. No podemos pasar el peso de la productividad al pequeño, hay que pasárselo al grande. Y no podemos vivir muchas pequeñas empresas sin estas plataformas bestiales. No se puede directamente, ¿no? Porque las necesitas para vivir, para llegar al mundo. Así que uno de los grandes avances del mundo, sin duda, va a ser la regulación de estas plataformas en los próximos años. Y es algo fundamental y es algo que no va a ser malo para ellos. Ellos tienen que ganar dinero porque han hecho una gran innovación y se lo merecen, pero no pueden matar al mundo entero a cambio de eso, ¿no? O esclavizarlo. Y esto es muy relevante. Puedes trabajar por una app o lo que yo creo que va a pasar en el futuro, y por terminar un poco con una visión positiva, porque creo que va a ser así, aunque nos costará llegar, puedes trabajar para las personas. Y esto es la passion economy, ¿no? La economía de la pasión, en la que yo creo mucho, que es básicamente un modelo en que tú puedes ser capaz de construir una audiencia propia. No es una audiencia exclusivamente de una plataforma, ¿no? La plataforma no es más que un medio, pero no se queda con tu audiencia. Y lo puedes hacer con ella o sin ella, aunque va a ser muy difícil sin ella. Puedes tener tu propio modelo de oferta, con servicios diferenciados, algo fundamental en un mundo que se parece cada día más, ¿no? Puedes tener un modelo de infraestructura, ¿no? Por eso con el modelo de oferta, cuando yo siempre digo que hay que apostar por nuestras personas. Una muchacha de una ciudad de 10 o 12.000 habitantes de España, que tenga una idea, debe tener inversión. No tenemos que dar el dinero que viene de Europa a los canales tradicionales. No funcionan con el dinero que han tenido ni con el que van a tener. Necesitamos apostar por nuestra gente, por nuestras personas, por las personas que sean capaces de pensar de otra manera y que tengan un modelo. Hay que apostar por ellos. Necesitamos, en esta economía de la pasión, necesitamos plataformas que respeten la individualidad, que respeten tu posibilidad de tener una vida digna. Necesitamos modelos de relación nuevos, ¿no?
de interacción directa y sobre todo de creación de fidelidad. La fidelidad ya no existe y sí que se puede crear absolutamente. Los primeros modelos hechos con pasión tienen fidelidad, por supuesto que sí, ¿no? Eso es muy humano y tiene mucho sentido que exista. Y con modelos de crecimientos, de audiencia fiel y, por supuesto, sostenibles. Esta economía de la pasión es el camino y debemos construirla. Esto lo vi a un cura en Guatemala hace años y grabé este vídeo. Tiene un fallo y es que todas las velas son iguales, tengo que grabarlo con velas diferentes, ¿no? Pero él decía que la fe era una cosa muy simple, era como una llama que se transmitía, ¿no? Y dije, madre mía, esto es el blockchain, pensé, ¿no? Y recuerdo perfectamente porque decía, esto es el blockchain. Una llama es algo complejísimo, complejidad, ¿recordáis? Súper complejo. Y resulta que enciendes una, gastas energía una vez y la pasas sin gastar energía todas las veces que quieras. Esta es la potencia que tenemos los humanos, que somos capaces de hacer un mundo mejor sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias por estas palabras y además estoy tomando nota de esas preguntas que nos hacen llegar los participantes y destacan, bueno, transmitir sobre todo, están realizando esa felicitación y puntualizando incluso los términos que bien explicados indican, sobre todo porque es un panorama que para muchos está por descubrir. Otros ya han dado pasos de gigante en el mismo y los que no pues van a tener que aprender a darlos. Nos llega una cuestión en relación a este mundo, este equilibrio para el desarrollo sostenible en relación al mundo rural. ¿Cómo se plantea este panorama para el mundo rural? Bueno, el mundo rural tiene varias oportunidades ahora que tenía, pero que no se habían consolidado, ¿no? Una oportunidad enorme de primera línea, sin duda, es la energía. Ningún país va a poder ser competitivo sin energía barata y limpia. Y esto implica ser productor. Y es un cambio de mentalidad, por ejemplo, en España descomunal, ¿no? Imaginaos en Canarias, ¿no? No podemos producir quemando cualquier cosa, ¿no? Realmente vamos a producir de una manera sostenible. Y esto, pues bueno, no tiene vuelta atrás. Ocurrirá. Puede pasar en 5 años, en 10 o en 20. Pero no se puede ser competitivo sin tener energía limpia, básicamente porque la fuerza que tienen los consumidores es descomunal. Y van a pedir eso en el camino. No solo los consumidores, sobre todo, más que los consumidores, van a ser estas nuevas redes de valor, que básicamente no van a aceptar que no sea así. La segunda gran oportunidad que tiene yo digo la energía porque la energía es muy rápida. Ese es un cambio que vamos a ver en nuestras vidas, ¿no? Otro cambio que probablemente veamos es el cambio del trabajo. No es lo mismo que tú te puedas mover con tu trabajo que no. Y no es lo mismo que te puedas mover un día, que 2 días, que 3 días. Imaginemos una persona que tenga 2 días a la semana de teletrabajo. Si tiene que hacer, si tiene 2 días a la semana de teletrabajo, tiene 4 días libres. Libres de ciudad. Perdón por ser tan malo. 4 días fuera de la ciudad. Con lo cual tiene 3 días, 3 viajes a la semana. 3 viajes a la semana hace que las ciudades puedan ser de 90 minutos. Las ciudades hay que medirlas en minutos, no se pueden medir en kilómetros. Si puedes, 3 días a la semana, 3 viajes a la semana, hasta 90 minutos se puede aguantar. Pon que la media sea 60 minutos, ¿no? Imagínate lo que significa para el medio rural. De repente una buena parte del medio rural resulta que es increíblemente atractiva para vivir, porque cuando teletrabajas necesitas otro estilo de vida, no vas a teletrabajar toda tu vida como hemos hecho estos meses, ¿no? La gente querrá tener, no sé, un jardín, o querrá tener una visión diferente del mundo, ¿no? O vivir en un pueblo que tenga un campo para ir a andar, ¿no? Así que eso es así. Y luego, si tienes un teletrabajo pues, más grande, pues podrás vivir en cualquier sitio. Si a lo mejor tienes que ir una vez al mes o 2 veces al mes, pues seguramente puedes vivir donde quieras, ¿no? Y si no tienes que ir nunca, pues ya puedes ser un nómada digital, ¿no? Puedes realmente hacer lo que quieras. Y yo creo que esto se va a ir estructurando. Evidentemente, vamos a tener ahora un movimiento grande, pero esto es un proceso
como todos los procesos humanos de cambios de hábitos profundos, mínimo 15 años. Pero por primera vez el mundo rural realmente tiene una oportunidad grande. Una oportunidad de la que habíamos hablado 1000 veces, pero que no se consolidaba. No se consolidaba porque no había un cambio de hábitos en el modelo digital en las empresas tradicionales. Y porque las nuevas empresas, todas las startups, están montadas en un modelo un poco de culto al líder, con lo cual hay que estar muy cerca al líder, ¿no? Son casi tribus, ¿no? Y sectas no, porque bueno, no hacen daño a nadie, ¿no? Pero sí que son un poco tribus, ¿no? Y este modelo de tribus, bueno, pues en estos momentos está un poco en cuestión. Es un modelo muy de Silicon Valley, ¿no? Y yo creo que eso, en estos años vamos a ver cambiar ese modelo y vamos a ver modelos diferentes surgidos de otra parte del mundo, ¿no? Canarias sin duda tiene una súper oportunidad con todo el norte de Europa. Vamos, no hay duda en eso. No es algo que yo diga. Hace años que he visto proyectos y procesos ahí interesantes con surf, incluso con mi amiga Llurena muchas veces hemos hablado de esto, tomándonos unos chicharros en Santa Cruz. Algo que recomiendo a quien no lo haya hecho. Bien, y una tercera oportunidad que tiene el mundo rural, y es muy importante, ¿no? Mira, yo por ejemplo soy de la provincia de Huesca y llevo años diciéndolo. Cuando me preguntan qué se cultiva allí, yo siempre digo que energía, porque tenemos un montón de presas en el Pirineo, ¿no? Nuestro cultivo es la energía. Pero somos como esas bodegas de vino que venden a granel, ¿no? No transformamos la energía. Y ahora vamos a empezar a transformar la energía, ¿no? Pues la vamos a transformar, pues, por ejemplo, con centros de Amazon de datos en datos. Pero la podemos transformar en 1000 cosas. Los robots comen energía. Así que una super oportunidad del mundo rural es una industrialización, que no es una reindustrialización, porque nunca ha tenido industria. Nunca ha habido esa apuesta en este país. Y esto es absolutamente relevante, pero para eso se necesita una política fiscal decidida, con una visión a largo plazo, y esto es crítico, y un modelo realmente claro de talento, porque tenemos talento, pero necesitamos mucho más talento. Y esto es crítico, ¿no? Yo contaba ayer, ¿no? Hace unos años escribí un artículo que explicaba que cuando yo era chaval, a mí no me gusta mucho el fútbol, tampoco lo odio ni nada por el estilo, pero cuando era chaval estaba la Furia Roja, ¿os acordáis? La Furia Roja no ganó un partido en su vida, vamos, un campeonato, ¿no? Y eran la bomba, iban a ganar todo el rato, ¿no? El problema es que no sabíamos jugar a fútbol. De repente hubo la ley Beckham, ¿no? Una ley de atracción de talento, ¿no? Muy criticada muchas veces, pero resulta que todos estos extranjeros nos enseñaron a los nuestros, que también eran muy buenos, a jugar a fútbol. ¿Pero y qué hicimos? ¿Jugamos como ellos, que es lo que hacemos ahora cuando vamos a estudiar a Estados Unidos y venimos aquí, que hacemos lo mismo que hacen ellos? No hicimos eso. Creamos un modelo para bajitos, ¿no? El tiki-taka. Es un modelo para nosotros. Y ganamos el mundial. Nosotros necesitamos crear un modelo propio. Y esto es fundamental, la creación de un modelo propio de innovación. Porque somos capaces, porque tenemos talento, pero necesitamos absolutamente abrir las puertas al talento. Necesitamos más talento, que nos enseñen muchas cosas para poder crear lo nuestro, ¿no? Necesitamos ahí realmente aprender muchas más cosas y pensar que podemos hacerlo. Y esto es fundamental en el mundo rural. El mundo rural necesita más talento. Así que esta política fiscal decidida no debe ser solo claramente hacia la implantación de industrias, debe ser hacia el talento. Y una política económica decidida. Y ahí necesitamos absolutamente invertir en nuestra gente, creer en nuestra gente. Una persona que haya pasado por una universidad española no tiene que pedir explicaciones, tiene que dar una idea. Y realmente debemos invertir en ella. Tenemos que creernos a nosotros mismos y tenemos que creer que somos capaces realmente de hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces en muchos sectores y ¿por qué no lo vamos a hacer esta vez? El día que creamos en nosotros mismos, invirtamos en nosotros mismos, tú puedes decir lo que quieras, pero no crees en tu hijo hasta que no inviertes en él. Y la mayoría de familias humildes de este país invierten en sus hijos. Yo trabajo mucho en fracaso escolar y tendríais que verlo. La gente cree en sus hijos y es lo mejor que tienen esos hijos a sus padres. Tenemos que invertir en nuestra gente. Los jóvenes son nuestros hijos. Tenemos que creer en los jóvenes. Tenemos muy pocos, demasiado pocos. Eso es un súper problema. Tenemos que abrir las puertas y creer en ellos y ir para adelante.
y seguramente tendremos que entender joven un poco más madurito porque no tenemos suficientes. También tenemos más cuestiones que nos siguen haciendo llegar los participantes. Garoé Núñez, por ejemplo, cree que los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están bien planteados y los países, en particular España, podrán organizarse para cumplirlos. ¿Está España preparada para el cambio de paradigma tecnológico? Sí, los ODS son una métrica súper interesante y diría que quizá fundamental, ¿no? Para partir, ¿no? Porque forma parte de un acuerdo, ¿no? Quien hace la métrica siempre manda, así que hay que temer a las métricas, porque las métricas son como los algoritmos, ¿no? Tienen intención, tienen sesgos clarísimos, ¿no? Así que es muy importante partir de los ODS, pero más importante todavía aterrizarlos en tu territorio. Y este trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y es fundamental. Las cosas pueden ser globales, pero hay una tropicalización, ¿no? Hay una adaptación al terreno fundamental, ¿no? Y esa adaptación es lo que hace que te sirva algo o no, porque a veces no se puede adaptar, ¿no? Yo soy bastante creyente en los ODS y creo realmente que es un buen inicio, pero sinceramente creo que debemos tener desarrollo sobre estas métricas para nosotros. Y debemos saber qué significan en el día a día para nosotros, porque si no, es fácil que te queden muy lejos, ¿no? Y incluso es fácil que los cumplas, ¿no? Porque las métricas que están muy arriba son fáciles de cumplir. Creo que en este caso, estas métricas que están tan arriba, necesitamos que tengan realmente unos líderes que nos enseñen cómo se ejecutan, ¿no? Comienza a verlos en muchos sectores. Los ODS sin duda han sido un punto de inflexión y son, desde mi punto de vista, un éxito, pero tenemos que trabajar sobre ellos. Tenemos que ser capaces de hacer challenge sobre ellos, ¿no? Y esto es fundamental. Pero sí, sin duda los ODS son una parte fundamental de lo que nos viene y yo espero que seamos capaces de seguir teniendo acuerdo para los ODS, porque eso significará mucho, ¿no? Significará que realmente somos capaces de pensar como especie. Sumamos también otra cuestión, Santiago Roncero, que nos pide una visión sobre el turismo. Bueno, ya que estamos hablando del turismo a corto plazo, incluso el panorama se presenta pues bastante complicado y nada, está bastante interesado en saber cuál es su visión para el turismo. El turismo es esencial en los humanos. Y esto no es compartido, mucha gente no piensa así, cree que no es algo esencial, pero yo sí que lo creo. Creo que una sociedad evolucionada tiene turismo. Y es tanto así que nos trae problemas enormes, ¿no? Problemas de masificación, pero el turismo es fundamental y es una necesidad claramente humana. Evidentemente no es una necesidad primaria, pero es una necesidad que tenemos los humanos llegado un momento de estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente en la esencia del turismo está el ser humano, está realmente el viajar, ¿no? Está el descubrir, está el explorar, está el contactar, está la conexión, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Está el conocer, está el saber, ¿no? No solo que te cuenten, ¿no? Es muy humano hacer turismo, así que el turismo, sinceramente, creo que tiene mucho futuro. ¿Cuál es el mayor enemigo del turismo? La sostenibilidad, ¿no? El hecho de crear entornos no sostenibles. Esto es un problema grave, ¿no? Y evidentemente, pues aquí hay muchos temas, por ejemplo, los aviones, ¿no? O sea, son problemas muy graves. Y todo esto lo iremos viendo en los próximos años. Pero sin duda yo creo que ante un problema de esa magnitud en un negocio tan grande habrá soluciones. Y de hecho hay miles de soluciones, ¿no? Yo participo muchas veces con la Organización Mundial del Turismo en la búsqueda de nuevos modelos de negocio y con Globalia, y realmente hemos visto cosas increíbles en medio mundo. Así que yo a medio o largo plazo lo que creo es que va a haber una transformación, pero no creo que esté en riesgo el turismo. A corto, ¿qué va a pasar este año? Lo que yo creo que debería pasar es que nosotros deberíamos liderar el turismo de pandemia, ¿no? El turismo en este momento.
Y pues esto implica aplicaciones tecnológicas, sin duda, implica indica test a la gente que venga, implica una vez más inversión. Pero mira, muchas veces las empresas, los territorios, las personas, tenemos que entender una cosa que es muy difícil de entender, a no ser que hayas trabajado mucho en tecnología, ¿no? Es que si no inviertes no ahorras, ¿sabes? Y el ahorro sin inversión no existe. Es un cuento chino, ¿no? Ya me he hecho hasta los dos, hago no sé qué y ahorra. Bueno, pues vale. Pero no es verdad, porque realmente lo que te estás haciendo es descapitalizar seguramente de una manera extrema, ¿no? La inversión que pide el mundo ahora es una inversión para ahorrar, para ser más eficiente, pero también en muchos casos para ser más sostenible. Y en estos casos, en este caso concreto, imagínate, ¿no? Un invierno que no hay nieve. ¿Qué hacemos los que nos dedicamos a la nieve, ¿no? Que no viene nadie, ¿no? ¿Qué hacemos? Invertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo en vender perdiendo dinero. ¿Para qué? Para no perder los clientes. Este año es un año de inversión para el turismo. No se pueden perder los clientes. Perderle la cara al cliente es un error. Y luego, en el mundo vuestro tenéis mucho turismo interior, pero mucha playa, ¿no? En mi opinión, la campaña que están teniendo las playas es tremenda, ¿no? Es que parece que cada vez que sale una playa en algún sitio, un telediario, parece un zoo, ¿no? Que te van a encerrar ahí con unas jaulas. Y yo creo que hay que empezar a comunicar la playa de otra manera, porque realmente creo que se va a poder vivir de otra manera ahí, cumpliendo las normas y con otro respeto. Para el turismo debemos transmitir alegría y transmitir que se pueden hacer cosas, menos o muchas más de otra manera, con creatividad, pero debemos transmitir esa alegría y esa confianza en nosotros mismos es fundamental, ¿no? Transmitir la confianza de que somos capaces de que usted venga a nuestra casa y de que no le pase nada. Y esto es una confianza necesaria. Esto es la marca Canarias. Es fundamental. Yo, en cuanto a Bryce, no creo que vaya porque tengo un trabajo de la leche, pero si puedo voy a andar un poco por el monte y confío absolutamente en la marca Canarias porque, porque os conozco y porque no creo que realmente vayáis a hacer nada malo para mí. Bueno, la verdad es que la duda incluso llega a ofender, que no es el caso, porque sabemos que se habla en confianza, que se conoce esta tierra y que se disfruta de la misma y además encantados de recibirlo como siempre. La verdad es que estamos hablando de lo que es la recepción del turismo, pero también de esa confianza que se tiene que ganar de cara a esa población que recepciona e incluso a nivel empresarial, pues a ese cliente que se recepciona. Ya enfocado no solo al turismo, sino a las pymes, en el sector de hostelería, en el sector servicios. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué mensaje? Porque parece que ahora es una carrera de gana el que mayor seguridad sanitaria ofrezca. Bueno, a corto, por supuesto, eso es importante, ¿no? Y evidentemente, pues es una cosa que hay que hacer. Pero yo, sinceramente, creo que España es un país muy evolucionado, que en eso empata rápido y seguramente gana. Tenemos un sistema sanitario excelente, tenemos muchas cosas, ¿no? O sea, realmente tenemos una concienciación y también un gremio turístico increíble, ¿no? He ido toda mi vida a Fitur y hay mucho nivel. He estado en muchas ferias del mundo de turismo y no hay tanto nivel. Hay nivel como como es una de las grandes, hay mucho nivel. Así que eso a mí no me preocupa. Creo que la diferencia va a estar eh, como siempre, en las conexiones débiles, ¿no? Si una vez tenemos la conexión más fuerte que puede existir, que es España, que es un centro de turismo de primerísimo nivel mundial, el gran centro de turismo, ¿no? Las conexiones débiles y las conexiones moderadas son las que hacen la diferencia. ¿Por qué es memorable venir a España? Sí, tenemos una conexión muy fuerte. Hace sol, tenemos unas playas estupendas, es un sitio magnífico, el interior crece porque es muy interesante y desconocido. Pero aquí la gente viene por las personas, porque se les trata de maravilla. Porque ahí en Canarias por la noche bailas en la plaza o ves cómo bailan. Porque comen súper bien. Y eso es cultura. Competir
en cultura con España, en cultura abierta, con esta mano pueden competir. Y esta es nuestra fuerza, nuestra cultura abierta. No olvidemos que el símbolo de nuestro país es una plaza en el medio. Si te vas a un país comunista, verás cómo es la plaza. Mide kilómetros y tienes que ir media hora en coche para ir a la plaza, ¿no? Si te vas a la plaza de Brasilia, en Brasil, tienes que ir en coche también. Ves manifestaciones de 2000 personas y las ves allá al fondo, ¿no? No se ven, ¿no? Nuestra cultura es una cultura basada en la plaza. Las plazas cuadradas de Canarias, las plazas redondas de Andalucía, de la costa mediterránea, o las plazas con la cruz en medio, ¿no? En Galicia, ¿no? Y una cultura que tiene una plaza en el medio es una cultura realmente resiliente. Estamos ya en los minutos finales, la verdad es que se nos acorta siempre el tiempo, sobre todo con el nivel del ponente, que además insisto que no para de recibir todo tipo de felicitaciones por parte de los participantes. Te agradece mucho. Además, me lo piden que se lo haga llegar. Muy Muchas interesante, gracias. muy bien explicado, muy denso, pero bastante sencillo de comprender. Bueno, todo tipo de elogios. Patricia Navajas pregunta, ¿conoces un país que actualmente esté apostando por estas políticas a futuro? Sería esta ya la penúltima pregunta y tiempo para otra más. Sí, hay muchos países que se pueden, pero ahí a mí siempre me da miedo, porque le llamamos país a sitios que hay 2 o 3 millones o 4 de personas, ¿vale? Entonces, eso son pruebas piloto. No tiene nada que ver enfrentarte a la complejidad. Es muy fácil encontrar un ejemplo en el mundo. Y luego cuando vas ahí a verlo, dices, bueno, pues no sé si me sirve como ejemplo, ¿no? Porque realmente esto es muy complicado. A ver, imaginaos la complejidad, por ejemplo, de evolucionar el turismo a un modelo sostenible, todo lo que implica, ¿no? Implica a las administraciones locales, a las provinciales, a las regionales, implica a muchísima gente, implica a las plataformas, implica absolutamente a las mentes creativas de las zonas que creen esas experiencias, ¿no? Implica a la relación con los ecosistemas medioambientales. No se puede hacer porque he visto uno que hace no sé qué. No va a pasar, ¿no? Y de ahí puedes coger ideas, pero la complejidad que necesita todo esto no nos tiene que dar miedo, porque si nos da miedo, ¿qué hacemos? Lo cerramos. Entonces me monto mi modelo. Me montas mi modelo, no vas a ningún lado, porque esto no funciona así, es una tendencia mundial. La gente queremos ir a lugares de vacaciones y no queremos fastidiar el lugar, porque eso es terrible. Queremos estar tranquilos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Queremos realmente tener conexiones con la cultura local, queremos ir un poco más al interior, queremos saber de la gastronomía local, queremos ir en bici, queremos hacer 1000 cosas que antes a lo mejor no queríamos hacer porque somos también humanos más complejos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Y yo creo que estamos viendo, ¿no? Cómo realmente cada vez más la gente no va tanto a un sitio por el destino, sino por qué va a hacer, ¿no? Ahora los sitios ya tienen apellido, ¿no? Pues voy a Canarias a hacer surf, ¿no? En realidad vas a hacer surf en tu mente. No sé si tanto a Canarias. Y esto es muy relevante. El hecho de que el destino palidezca ante la experiencia es un proceso que ya lleva unos años, pero que va a más, ¿no? Y este es un proceso que hay que entender, ¿no? Y evidentemente podemos ver casos de turismo sostenible en el mundo, pero os diré una cosa. Y no sé cuántos casos hemos visto este año, varios miles. Evidentemente yo no los he visto todos, pero he visto bastantes de los buenos. Muchos son españoles. Pero vamos a ver, de turismo sabemos nosotros mucho, ¿eh? Si abrieran las fronteras muchos países, los Beckham serían de aquí, los que querrían irse, ¿no? Como nos pasa con los médicos, ¿no? ¿Por qué se van los médicos? Porque son los Beckham, que les pagan más, ¿no? Para que se vayan.
Así que no nos olvidemos que está muy bien en el mundo del turismo, tenemos que ir a buscar muchas experiencias mundiales, mucho talento mundial, porque la vida es así, debemos ser abiertos, pero debemos invertir y confiar en nuestra gente. Que nuestra gente ha montado un destino turístico de primer orden mundial. Y ahora tenemos un problema, hay que cambiar. Hagámoslo. Nos quedamos con esa frase y yo creo que la vamos a acuñar, ¿no? Tenemos que invertir en nuestra gente. Yo ahora ya sí que estamos en los minutitos final ya para despedida y nos quedamos con una pregunta de Orozco Guerra. Pregunta, ¿cómo ha visto la gestión del confinamiento y la desescalada en relación al deporte y la montaña? ¿Piensa que se le ha dado la importancia que tiene esa actividad como salud social? Esta es muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo, querido Orozco, te diré que llevo toda mi vida rodeado de montañeros y montañeses. Y ahí tenéis muchos montañeses en las islas. Y claro, a lo mejor no se me ocurre nada peor que encerrar a un montañés en casa, ¿no? Así que, sea como sea la gestión, ningún montañés puede vivir sin salir al monte. Así que les hemos prohibido, y a mí también, salir al monte. Así que prefiero no responderte a esta pregunta, porque realmente solo un chaval de 15 años puede entender lo que siente un montañero sin poder salir al monte. Un chaval de 15 años encerrado en casa, el pobre lo ha tenido que pasar, que no quiero ni pensarlo. Ni pensarlo. A ver, son momentos muy duros y sinceramente nos ha tocado a nuestra generación vivir esto, pues seguro que se puede hacer de otra manera, pero lo que yo creo que tenemos que pensar es en que todo lo que hagamos ahora valga para que el mundo sea mejor dentro de 10 años. Y yo estoy completamente positivo y focalizado en el trabajo diario con pensamiento a largo. Y sinceramente, en mi vida no quiero distracciones en este momento porque sé que lo que hagamos los 2 próximos años es más importante, muchas veces más importante que lo que hagamos en los próximos 10 o 15 años. Ahora sí que ha llegado el tiempo de la despedida y la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir trasladando las preguntas, pero desafortunadamente no tenemos más tiempo. Perfecto. De todas formas, sí que recordamos que esta conferencia va a ser retransmitida por parte de la Fundación de Santa Cruz Sostenible a través de los diferentes canales digitales, a través de su Facebook, también de YouTube. Así que cualquier persona que también quiera pues, tomar más detalles sobre todas las indicaciones que ha realizado y que sepa que va a poder volver a escuchar la conferencia cuantas veces desee. Carlos Barrabés, todo un lujo. Acuñamos esa frase, nos quedamos con ella. Yo creo que va a ser también parte del lema del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso de la mano también de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Tenemos que invertir en nuestra gente. Muchas gracias. ¡Viva Canarias! Que viva, y por mucho, por mucho. Y que esperamos verlo pronto, de nuevo por aquí, por esta tierra, que me consta que la disfrute bastante y en la que se la acoge con bastante cariño y aprecio. Un abrazo. Un abrazo.